Esta es la historia de Grasoso, el ladrón, una historia real del poder del Evangelio, escrita por Charles Luquesch y narrada por el pastor Jorge Carpinteiro. Capítulo 2. El inicio de una vida en orfandad. El solo pensar que los pusieran en las barracas para huérfanos era terrible, aunque sabían que esa era su salvación para no morir de hambre, la cual era cada vez más intensa. Su poca comida, al igual que su dinero, habían desaparecido junto con sus pocas pertenencias. El terror dominaba a los solitarios, hambrientos y ateridos niños. A pesar de que las alondras cantaban alegres sus trinos primaverales y los rayos del sol iluminaban todo alrededor, para los huérfanos esta era una noche oscura. Su dolor los hacía estar más unidos. Shura trataba de ser una madre para su hermano, lo besaba y procuraba confortarlo con las siguientes palabras: «No nos desesperemos, hermano. Dios no nos abandonará». Apenas habían empezado los niños a caminar por las vías del tren hacia la siguiente aldea para mendigar un poco de pan, cuando escucharon sobre ellos una voz áspera que decía: «¿Qué andan haciendo por aquí? ¿De quién son ustedes?». Un desconocido uniformado apareció delante de ellos. Estaban tan confusos que no alcanzaban a decir que eran hijos de inmigrantes y que acababan de perder a sus padres. El extraño les ordenó que lo siguieran y los llevó a la oficina de distribución. Allí se decidió enseguida que se les mandaría a las barracas para huérfanos, justamente donde no querían ir, porque eso significaba tener que separarse. Las barracas de las niñas estaban a varias estaciones de ferrocarril de distancia, pero sin prestar atención al llanto y a las peticiones de los niños, los oficiales se llevaron a Pasha a las barracas de los varones, a 2 millas de distancia. Shura fue enviada por tren a la casa para niñas. Es imposible describir la tristeza de los niños al separarse, porque estaban perdiendo el último ser querido que les quedaba en la tierra. Pasha fue llevado a las barracas donde ya había 300 varones. Muchos de ellos, que habían vivido allí por mucho tiempo, se habían hecho muy pendencieros porque ya se habían acostumbrado al ambiente. El recién llegado fue recibido por los otros con empujones y bromas pesadas. A la semana, a Pasha lo dominaba un solo pensamiento: escaparse de las barracas. Todo el ambiente, la indiferencia hacia las necesidades de los niños, los malos modos de los internos, los continuos pleitos y peleas, así como la sopa de pescado seco a la hora de comer, se habían hecho intolerables para Pasha. El niño esperaba el momento oportuno para escaparse. Les estaba prohibido a los niños abandonar las barracas sin compañía, pero Pasha no se quedó esperando. Salió en la oscuridad, escaló un lugar bajo de la cerca de tablas, brincó y corrió en dirección opuesta al ferrocarril como si lo estuvieran persiguiendo. Como a unas 4 millas de las barracas había un gran bosque. Cuando Pasha llegó allí, se calmó. Ya no corrió más, pero siguió caminando, tratando de no alejarse mucho de los linderos del bosque, pero sí tratando de alejarse lo más posible de las barracas. Pasha caminó hasta que lo venció el cansancio. Entonces se recostó debajo de un árbol y se quedó profundamente dormido. Soñó que lo habían alcanzado y que lo llevaban de regreso a las barracas, donde le daban una paliza y le seguían dando a fuerzas la horrible sopa de pescado seco. Ya brillaba el tibio sol de primavera cuando despertó el pequeño fugitivo. El canto de los pájaros casi lo dejó sordo. Parecía que los cantores emplumados querían presumir sus cantos ante el intruso a sus grandes dominios. Pasha se levantó y se preguntó qué hacer. Decidió regresar a su aldea de Sosnovka. Se acordó del pequeño pero hermoso río donde él y sus amigos solían pescar. Le hubiera gustado mucho ver a su querida hermana antes de partir, pero ¿dónde y cómo podría encontrarla? Además, le aterrorizaba pensar que podría ser encontrado y regresado a las barracas. Por lo tanto, decidió partir y alejarse lo más pronto posible de aquel odiado lugar. Más adelante preguntaría más particularmente cómo llegar a su aldea. Con excepción de una aldea donde pidió pan, evitó los pueblos todo el día.
A la noche se internó más adentro en el bosque para pasar la noche. Se acostó debajo de un enorme árbol y pronto se quedó dormido. Antes del amanecer, lo despertó una cachetada y alguien le habló con voz fuerte. Oye, levántate, chiquillo. ¿Por qué estás allí tirado? ¿Con quién andas? Cuando Pasha se levantó, se encontró ante 3 hombres armados de pies a cabeza. Sintió mucho miedo. No temas, no te vamos a lastimar. Dinos, ¿cómo es que llegaste aquí? Gracias por escuchar este capítulo. No te pierdas el siguiente capítulo de esta historia real del poder del Evangelio, por este mismo canal. Y muchas gracias por compartirlo con tus familiares y amigos.